¿Qué es la longitud? La longitud es una magnitud que se mide en una dimensión, como el ancho y el largo del televisor cuando quieres saber si cabe en tu mueble, o por ejemplo, cuando vas midiendo tu altura a diario para saber cuánto has crecido, o también simplemente para saber cuál es la distancia que has recorrido. El metro es la unidad básica de medida de longitud y se simboliza con la letra M. También existen múltiplos y submúltiplos de esta unidad de medida. Cuando hablamos de viajar en carretera, normalmente estamos hablando en kilómetros para hablar de distancias más grandes. Y cuando queremos medir cosas pequeñas, utilizamos submúltiplos como el centímetro, en el caso que utilizas la regla para medir el lápiz. Los múltiplos y submúltiplos del metro son decámetro, hectómetro, kilómetro y miriámetro. Y los submúltiplos son decímetro, centímetro y milímetro. En este caso, cuando hablamos de los múltiplos, lo tenemos que referenciar sobre la unidad de medida. Por ejemplo, el decámetro son 10 metros, el hectómetro va a hacer alusión a 100 metros, el kilómetro a 1000 metros y finalmente el miriámetro a 10.000 metros. En relación al submúltiplo se habla de cuántos completan el metro. Por ejemplo, 10 decímetros es un metro, 100 centímetros es un metro y 1000 milímetros es un metro. La conversión de medidas consiste en cambiar la unidad de medida de una longitud dada en otra. Esta conversión se puede dar en dos casos. Por ejemplo, realizar la conversión de una unidad de orden superior a una unidad de orden inferior, o por otro lado, realizar la conversión de una unidad de orden inferior a una unidad de orden superior. Ahora vamos a hacer el primer ejemplo. Entonces nos dicen pasar miriámetros a metros. Estamos hablando de una unidad de orden superior a una de orden inferior. Para estas conversiones siempre vamos a necesitar la tablita que vimos antes. En este caso estamos diciendo que mi unidad inicial va a ser miriámetros. Por lo tanto, tengo que pasar de miriámetros a kilómetros, de kilómetros a hectómetros, de hectómetros a decámetros y finalmente de decámetros a metros. Cuando yo convierto una unidad de medida mayor a una menor, se debe multiplicar cada transición por 10. Entonces en este caso estamos hablando por 10, por 10, por 10, por 10. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 transiciones, o sea, la ventaja que tiene multiplicar en múltiplos de 10 es recordar que siempre se aumenta un 0. Entonces en este caso, como estamos hablando de 1, 2, 3, 4, estamos hablando de una multiplicación por 10.000. Entonces, cuando queremos hacer nuestra conversión, escribimos 45 por 10.000 en este caso. Nos daría, recuerda que cuando tú multiplicas un número entero por un múltiplo de 10 simplemente consiste en aumentar los ceros. Entonces en este caso escribimos 45 multiplicado por 10.000, pues nos quedaría 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, en la respuesta final de la conversión yo puedo decir que 45 miriámetros es lo mismo que tener 450.000 metros. Y esa es la conversión en este caso. Vamos con el segundo ejemplo. En este caso nos dice pasar 34.5 kilómetros a centímetros. Pasamos acá la unidad inicial, pasamos una transición a hectómetros, otra transición a decámetros, otra transición a metros, otra transición a decímetros y finalmente una a centímetros. Recuerda que cada transición es por 10 y en este caso estamos hablando de 5. Recuerda, por regla de multiplicación de 10, lo que hago simplemente es anexar ceros, que en este caso son 5, o sea que tenemos que hacer una multiplicación por 100.000. Esto implica que para hacer la conversión tengo que tomar 34,5 por 100.000. Para la regla de multiplicación en múltiplos de Dios podemos hacer lo siguiente. Como 34.5 tiene un decimal, este decimal que está acá me elimina un 0 y el resto de números lo vamos a anexar. Eso me elimina la coma de acá. Eso quiere decir que el resultado de esa multiplicación rápidamente sería 3, 4, 5
y anexo los ceros que me quedaron, 1, 2, 3, 4. O sea que anoto 4 ceros, lo que implica que son 3.450.000. Por lo tanto, la conversión nos queda de la siguiente manera. 34,5 kilómetros va a ser lo mismo que 3.450.000 centímetros. Y ahí nos quedaría terminada la conversión. Bien, vamos con este tercer ejemplo, pasar 32 metros a hectómetros. Fíjate que a diferencia de los ejemplos anteriores, aquí vamos de una unidad de orden inferior a una superior, empezando por metros y terminando en hectómetros. Entonces en este caso inicio en metros, voy hasta decámetros y de decámetros voy hasta hectómetros. Esta vez vamos hacia la izquierda, por lo tanto vamos a hablar de la operación división. Sin embargo, puedo aplicar la misma regla de multiplicación, 10 por 10, y a la final estaría haciendo una división por 100. Eso quiere decir que 32 dividido 100 es la operación que tengo que hacer para obtener los hectómetros. Voy a hacer la división por este lado, aparte. Entonces, en este caso hacemos lo siguiente. Tabla de 100 que nos dé 32, no puede porque es más pequeño, ponemos 0, y anexamos un 0. Una tabla de 100 que me dé 320, 3, y nos daría 100 por 3, 300, a 320, 20, y anexamos el otro 0. Una tabla de 100 que nos dé 200, 2, a 200, 0. Por lo tanto, la división nos daría 0,32. Esto implicaría que la operación o el resultado de la conversión sería 32 metros es lo mismo que 0,32 hectómetros. Vamos con este cuarto y último ejemplo. En este caso tenemos que pasar 4.5 decímetros a decámetros. De nuevo se trata de una unidad de orden inferior a una de orden superior. Para las transiciones pasamos de decímetros a metros y de metros a decámetros. En este caso estamos haciendo dividido 10 y dividido 10 por cada transición, lo que nos daría una división por 100. Lo que implica que 4,5 debo dividirlo entre 100 para obtener los decámetros. En este caso voy a hacer la división por acá, pero tenemos que acordarnos de una reglita de la división que me dice que si yo quiero dividir esto con un solo decimal, me toca eliminar este 0,5. Para eso lo que vamos a hacer es multiplicar por 10, es decir, vamos a multiplicar por 10 para que nos dé 45, pero eso implica anexarle un 0. Por lo tanto, no tenemos que hacer la división entre 100, sino entre 1000. Si, por ejemplo, llevara 2 decimales serían 2 ceros, o 3 decimales serían, en este caso, 100.000. Bueno, entonces aquí hacemos la división. Quedaría 45 no cabe. Voy a borrar un poquito esto porque no va a caber ahí. Voy a poner el 45 un poco más alejado y decimos no cabe 45 entre 1000, entonces le anexamos 0. Pero resulta que 450 tampoco cabe, por lo tanto le anexamos otro 0 y nos queda 4500. Para 4500 sí puedo decir que 4 por 1000, 4000 a 500, a 4500, 500. Y le anexo otro 0, una tabla de 1000 que me dé 5000, en este caso sería 5 y a 5000, 0. Por lo tanto nos da exacta, y esto quiere decir que 4,5 dividido 100 nos daría 0,045. Por lo tanto, la solución a esta conversión sería que 4,5 decímetros es lo mismo que 0,045 decámetros, dando por concluida la conversión. Ahora vamos a practicar lo aprendido. Tienes 5 segundos para pausar el video y desarrollar esos 4 ejercicios antes de mostrarte la respuesta.